Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio de la vida de Jesús dictada por él mismo. Vamos en el capítulo 14 y este capítulo sí es bastante larguito. Entonces vamos a estudiar, vamos a entender y a comprender lo que más podamos, porque realmente pues es importante, ¿verdad? Porque bueno, yo digo que ya que el Maestro Jesús se tomó el tiempo de dictar su vida, y lógicamente que vamos aquí en la segunda parte, porque, pues, bueno, vamos a mirar a ver qué dice aquí en el capítulo 14. Dice así: como fueron los primeros pasos del cristianismo antes de la muerte de su fundador y enseguida de ella los mártires, el Espíritu de verdad, y como Jesús se comunica nuevamente con los hombres. Pero aquí vamos a leer la primera parte nuevamente para comprender, ¿sí? Dice: antes de la muerte de su fundador y enseguida de ella. Pero el fundador de la religión cristiana no es Jesús, sino Pablo. ¿Sí? Para que entendamos esa parte de, de que él fue Pablo el fundador de la religión cristiana. Bueno, ya os dije y os he repetido muchas veces que mi misión no está terminada y nunca tampoco fue interrumpida, pues sin cesar, mientras viví en medio de vosotros, de ella me ocupé con el ardor de que tan solo Jesús era capaz. Y cuando vine al espacio libre de las cadenas de la carne y dueño de todas mis facultades, con más claridad aún pude medir la grandeza de mi obra, y a ella seguí consagrado con todo el poder de mi alma ardiente. Muchos corazones me acogieron desde el principio, pues mi muerte abrió los ojos de muchos, siendo esto el resultado de lo que había propuesto al aceptar la muerte de quien nunca, que bien nunca esquivé. Como ya lo dije, por otro conducto para dar fe de la verdad de mi apostolado. Muchos de este modo hablaban de, de entre la gente sincera y de buenos sentimientos. Un hombre de quien no se recuerda ahora haya hecho jamás daño a nadie y que tan solo de enseñar el bien y de practicarlo se invertía, perdonando a los mismos que le dieron muerte horrible y aún pidiendo a su Dios por ellos
no puede ser sino de otro Dios, porque hombre ninguno de la tierra capaz es de tanta grandeza. Pues sí, porque en aquel entonces pues todavía estábamos muy dormidos y no éramos capaces de perdonar. Pero él ya, su espíritu en luz, que ya era, sí, pues traía, y trae más que traía la ley de amor, porque él es el Mesías del amor y la libertad. Entonces de ahí que, pues realmente yo digo que, bueno, todos los misioneros han sufrido, pero esa vida de Jesús sí fue terrible. Para mí fue terrible. No pocos cerebros a la altura de esos pensamientos y no pocos corazones levantados con sentimientos nobles, iguales a esos pensamientos, iluminaron con ellos desde el principio momentos de mi partida, el vasto campo del porvenir que le aguardaba a la religión del amor, con que el Mesías viniera a la tierra para la redención humana. Bien con derecho debió ella llamarse religión universal. Y así se llama, porque nada hay de universal como el amor, representado él en síntesis, la obra toda del universo entero, puesto que la manifestación es del infinito amor. Muy pronto, por efecto mismo de mi muerte, rodeada de los mayores prestigios, vióse mi memoria de parte de los humildes y de los pobres, de todos los que principalmente vivían bajo el despotismo y de la insolencia de los ricos y poderosos que manejabanlo todo bajo el imperio de sus conveniencias y caprichos. Si antes, pues, llegaron mis doctrinas a formar la religión de todos los pobres, de todos los humildes y de todos los desheredados que, que la conocieron, el prestigio de mi martirio y de mi muerte diole después ascendientes sin límites parte entre la humanidad doliente toda, la cual toda vuestra miseria humana es el fin. Legóse, por tanto, a considerar el maestro como la víctima más inocente y de mayores afectos, por el cual sacrificó por el cruel sacrificio hecho de él en aras del ciego fanatismo y del más brutal egoísmo de los sacerdotes, que querían seguir gozando de su imperio sobre las ignorantes masas populares. Se le consagró así por las multitudes como
la presentación misma del amor. El escudo de los débiles, el protector de los perseguidos, el defensor de la inocencia, el sostén de los desfallecidos, del desfallecimiento. El consuelo para los que sufren y la esperanza para los caídos en el error del pecado. Una inmensa corriente de simpatía fue estableciéndose paulatinamente hacia los que la habían acompañado en sus trabajos. Habían escuchado su palabra enseñándola también bajo la misma dirección del Maestro. Al poco tiempo, pues, de la muerte de Jesús, el natural desconcierto que se apoderó de la pequeña iglesia, el dolor y el terror de sus miembros ante el horrible, aunque previsto, desenlace de la obra, llevada a cabo con tanto sentimiento y con tanto afecto hacia los hombres, se convirtieron en un fuego intenso de apostólica unión que llegó a vivificar todos los resortes de la pequeña comunidad, convirtiendo a cada uno de sus miembros en un gigante de la idea, en un héroe para su apostolado y en un mártir capaz de los mayores sufrimientos por la religión de Cristo, por la verdad de Cristo y por el amor de Cristo. Bueno, eso dice aquí, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que no, porque el Maestro Jesús no es Cristo. Vuelvo a leer correctamente para que nos entendamos de que es de Jesús. Aquí dice, de sufrimientos por la religión de Jesús, por la verdad de Jesús y por el amor de Jesús. Cambio la palabra Cristo que está aquí escrita por el nombre de Jesús. Entonces nosotros ya, porque ya sabemos, ¿sí?, que el Maestro Jesús no es Cristo. Entonces yo leo tal como está aquí, pero hay que rectificar y hay que entender y comprender de que el hermano que le sirvió de medium era religioso y él pues también con sus tendencias escribía lo que él quería, porque también no podía, así como dice un dicho, no podía dejar el Cristo a un lado, porque él lo llevaba colgado ahí porque era un sacerdote. Bueno, si no fue repentino el cambio entre los ojos profanos, casi puede decirse que lo fue en medio de la comunidad. La obra exterior debía necesariamente depender de diversas circunstancias que exigían preparativos difíciles de afrontar para los que repentinamente
habían quedado sin cabeza visible. Lo he dicho, cabeza visible, lo que implica la existencia conocida de una cabeza invisible. He ahí justamente la causa del cambio radical que poco a poco diose a conocer fuera del círculo de los apóstoles, poniéndose de manifiesto después en toda la Judea y extendiéndose también por el occidente. Es que las manifestaciones del Mesías tan luego se lo consintieron las condiciones de su reciente regreso a la vida de los espíritus fueron de tal evidencia, tan continuas y tan llenas de fe, entusiasmo y energía para sus discípulos, viéndose muy pronto lanzados hacia una intensa actividad apostólica. Llenos ellos también de la fe en la palabra de quien les diera pruebas tan evidentes del conocimiento de las cosas que habría puesto entre sus manos y de todo lo que con ella se relacionara en el presente, en el pasado y en el porvenir, porque realmente habíales anunciado todo de que había de acontecer, y también las cosas que con anterioridad habían preparado el advenimiento de lo que sucedido mientras Jesús llevó vida entre los hombres y lo que había de acontecer después de su muerte. Todo ello nada tenía de milagros, sino que no era más que un fruto del conocimiento que Jesús tenía de los hombres y de su historia, auxiliado también por la clarividencia propia de todo espíritu de mis condiciones. Lo que mayormente fue de notar era el mayor calor con que las nuevas doctrinas se propagaban entre los gentiles que entre los hebreos. Entre estas resistencias encontró más bien el espíritu de las enseñanzas del Mesías, que llevaban un sello de libertad e indulgencia poco adaptable al apego de que la ley hacían los verdaderos hijos del pueblo de Jehová. De la nueva doctrina, tan solo con grandes dificultades aceptaban uno que otro precepto que no guardaban armonía con la Biblia, encerrándose en esto que dicho forma fuera por Jesús. Yo no vengo a destruir la ley, sino a confirmarla. Palabras por la necesidad del momento dictadas más recientemente por la intención del Mesías. Así pues, entre los pueblos de los gentiles el medio
de las clases inferiores principalmente, la nueva revelación tuvo grande acogida, conquistó adeptos, estudiantes y defensores valerosos que vencían todos los obstáculos para el mayor conocimiento de lo que entre ellos llamase la buena nueva. De este modo, muy pronto de las clases inferiores, la palabra del Hijo de Dios, muerto sobre la cruz para la salvación del hombre, encontró eco abundante y decidido en las esferas más elevadas de esos pueblos paganos, y su espíritu de amor, de humildad y de mansedumbre fue infiltrándose en medio de esta sociedad cansada ya de su propia corrupción, de sus divisiones permanentes, de sus egoísmos sin límites, de sus odios implacables y del caos de sus egoísmos y del caos cada vez más amenazador y profundo hacia el cual veníanse arrastradas. Fue entonces que el espíritu viejo, asustado por el avance de las nuevas ideas, se levantó en la defensa de los intereses que representaba y que, hijos de la corrupción y de la violencia, apoyados en la opresión y sostenidos por la injusticia, veíanse peligrar ante el avance de la ola del espíritu nuevo, que desde abajo venía subiendo y ensanchándose, a pesar de la resistencia permanente que le oponía el propio instinto de conservación social. Empezó así una lucha constante y sin tregua, aunque sin violencia, en contra de los nazarenos. Eran objeto de burlas continuas, no se pagaban los servicios de sus ocupaciones, así siempre humildes, y se les negaba justicia ante las autoridades porque todos creían lícito testimoniar en contra de ellos, porque se les empezó a poner presos a los predicadores que en las plazas y en los caminos siempre atraían la atención de las gentes, que a veces los rodeaban en gran número, destruyéndolos de sus tareas normales. Se decía con doctrinas opuestas a la tradición y a las buenas enseñanzas. O sea que después de que de la muerte del Maestro Jesús, pues los apóstoles les fue muy mal. Y vea que todavía hay contrarios, ¿cierto?
y ahora también reina la confusión en estos momentos. Es decir, realmente hemos vivido tremendamente mal porque de una o de otra forma la gente ha estado engañada. Y es que realmente se ha sabido, ¿cierto? Que nosotros acatamos más fácil una mentira que una verdad. Nos gusta estar engañados. A mucha gente todavía aún le gusta estar engañada porque les da miedo descubrir la verdad. Sí, sí, amados hermanos, yo lo digo con justa razón. Yo tengo conocimiento por eso porque a mí me ha ocurrido. Y entonces pues le dice a una persona que es muy religiosa, ¿sí? Y le habla a uno de la doctrina y uno trata pues de que salgan de ese hoyo en que están ellos verdaderamente. Pero no, les da miedo, miedo les da. Yo tengo una amiga que le presté un libro, ella es religiosa, pero yo quería que ella se enterara de algo. No por lo que yo le dijera, sino por lo que ella leyera. Y nunca quiso leer el libro porque a ella dice que ella le da miedo. Y como tuvo un sobrino que estuvo en el seminario, sí, estudiando para sacerdote, pues de todas maneras, eso es imposible. Cuando hay una persona así como aberrada, muy religiosa, es imposible darles la ayuda o hacer que ellos entiendan, porque eso es lo que uno quiere, que ellos entiendan por sí mismos, ¿sí? Y que se hagan luz, porque son hermanos que han trabajado, por lo menos mi amiga, una hermana que fue tan luchadora, tan trabajadora, tan buena gente, pero tiene esos prejuicios. Mucha gente, muchos hermanos tienen esos prejuicios religiosos, pero nosotros mismos tenemos la culpa por haber metido a nuestros hijos en ese carro, ¿cierto? Pues entonces ya, hasta que uno mismo salga, como me pasó a mí, yo misma salí y con la ayuda pues de mi guía, mi protector y muchas cosas que me ocurrieron. Entonces yo dejo por ahí, amados hermanos, y realmente que ha sido, es muy doloroso saber de que también los apóstoles les fue muy mal, ¿sí? Pero bueno, ya esos tiempos pasaron y pues bueno, ya viene ahorita es lo que está ocurriendo para terminarse este tiempo tan terrible que ocurrió aquí en la tierra, porque esta tierra ha sido desangrada, como dicen, es decir, en todas partes han habido asesinatos por millones de una forma y de otra. Entonces, bueno, amados hermanos, yo los dejo con estos conocimientos y con estas notas, ¿sí? Que estamos aquí conociendo y ojalá que poco a poco nos vayamos enterando de más y vayamos comprendiendo que verdaderamente las cosas, nosotros tenemos que abrirnos el camino y hacernos luz, porque tenemos que tener esa antorcha bien prendida. Muchísimas gracias, amados hermanos, un fuerte abrazo para todos.